respuesta. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes con todos. Leí en una nota de prensa, me parece que fue Diario Expreso, que decía tercer intento, vamos por el tercer intento para reformar la ley orgánica de la función legislativa. Vetos del 2012 y del 2017 dieron retro a estas iniciativas. Hay que tener un poquito de memoria. El artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador determina las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional. Ese texto nos permite entender el rol de los legisladores en los ámbitos justamente de control político, fiscalización y resolver y pronunciarse en crisis política nacional, participar también en reformas constitucionales, entre otras importantes funciones. Respecto a toda esta responsabilidad que recae sobre nuestros hombros, queridos compañeros, debemos reconocer que existe una sensible deuda política y ciudadana en el ámbito de la fiscalización. Me refiero a ese contrapeso y equilibrio democrático al que está llamado este Pleno de la Asamblea Nacional. Es hora de sellar justamente esas grietas legislativas que dejaban en el limbo o en la nada ciertas cosas, procesos de control político y sobre todo procesos de fiscalización, devolviendo al máximo órgano de la legislatura, es decir, a este Pleno de la Asamblea Nacional, la capacidad de evaluar y tomar decisiones de los argumentos esgrimidos por los ministros de Estado y por todo sujeto de nuestro control. Los juicios políticos no deben terminar en una comisión y eso no es hacer un show mediático. Yo creo que deben venir acá, al Pleno, y no quedarse en una comisión de archivo. Quiero agradecer la apertura de la comisión, felicito a la Comisión de Justicia y a todos sus miembros por el trabajo. Realmente veo que se han acogido muchas de las sugerencias de mi despacho y también veo que se han desechado otras que también observé, obviamente con mucho respeto, pues se corría el riesgo de entorpecer funciones administrativas de simple ejecución en este órgano con métodos revanchistas. Sobre la facultad legislativa de la declaratoria de interés nacional en áreas protegidas y en zonas intangibles, hemos identificado que la Asamblea no realiza un seguimiento constante y pierde información valiosa para el país y sus recursos. Señores, la importancia que reviste declarar de interés nacional la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles amerita que la Asamblea Nacional realice control político obligatorio. El artículo 49 del proyecto de ley prevé que este órgano evalúe y haga seguimiento a través de las comisiones especializadas y luego esto sea revisado formalmente por el Pleno. La famosa figura del ponente. Veamos, y esto para la claridad de la ciudadanía que escucha este debate. Durante el trámite ordinario de un proyecto de ley, la comisión designa a un asambleísta para que realice la presentación del informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Ese es el asambleísta ponente. Actualmente, el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa entrega al ponente esta amplia potestad de poder recoger las observaciones realizadas en el Pleno por los asambleístas e incorporarlas en la votación. Esa facultad o poder del ponente se configura por sí sola y no requiere la aprobación previa de la comisión especializada para realizar o incorporar los cambios al articulado. Esto ha sido observado no solamente por esta asambleísta, María Mercedes Cuesta, sino de manera reiterativa por algunos de los otros compañeros de distintas bancadas en múltiples momentos políticos. Se ha cuestionado el poder excesivo que la ley entrega al ponente, que no debería tener la facultad individual de decidir qué observaciones se acogen y no en el texto final de un proyecto de ley, trabajando de manera colectiva. Por lo tanto, es importante que durante el desarrollo del debate, el asambleísta ponente recoja todas esas observaciones para que, en caso de que se ameriten cambios al proyecto sugerido por el Pleno, sean insertados por la aprobación de la comisión a cargo del tratamiento del proyecto y luego sometido al Pleno de la Asamblea Nacional.
En otro tema, pedidos de información, señora presidenta. Yo lamento que el informe no diga nada sobre los requerimientos incompletos que se entregan o que nos entregan a los asambleístas los ministros de Estado y los sujetos de nuestro control y fiscalización. Me refiero al artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La dinámica justamente nos dice, o la dinámica práctica nos muestra que son reiteradas las ocasiones, y eso lo digo por experiencia, que los legisladores tenemos que enviar un nuevo pedido de información, una insistencia para que lo que fue solicitado se complete. Y nuevamente tenemos que esperar 15 días para que nos llegue otra información, es decir, nos llega como por puchos. Yo veo que se ha ajustado el plazo a 10 días y se lo ha armonizado con la Ley de Transparencia. Me parece coherente, lo saludo, pero nada se dice sobre la información incompleta. Muchas veces nos llega a medias la información. Voy al siguiente, el artículo 78 de la LOF, que prevé las reglas para el enjuiciamiento político de un funcionario público. Ha sucedido en la historia del país que funcionarios con rango de ministro pretenden escabullirse del control político que realiza la Asamblea Nacional. Lamentablemente, hoy este texto incluye a aquellos funcionarios con rango de ministro que no se llaman ministros y que han pretendido burlarse de la legislatura y de nuestro radar de fiscalización y de control. Presidenta, a la presidenta de la Comisión de Justicia, por favor, le pido revisar el tema de la facultad que tenemos los legisladores de solicitar información de manera directa. Debo decir que el sistema documental remite, sí, a nuestros despachos copias, pero algunas veces estas copias son ilegibles. O sea, tenemos que casi que con lupa revisar porque son copias de copias de copias. Debo también pedirle que muchas veces tenemos que enviar nuevamente que se nos remita a nuestros despachos la información porque no la entendemos. Nos toca rastrear el CD de anexos y esto entorpece la fiscalización. Esto en el marco del artículo 110. Se ha concentrado esta facultad en una instancia administrativa de la Asamblea Nacional y esto aún cuando entiendo se supone un esfuerzo de trabajo implica un impedimento real para el ejercicio de la función de fiscalización de los asambleístas. Un requerimiento justamente de información puede tomar, lamentablemente, Presidenta, hasta 3 meses. Esa es la realidad. A mi despacho pedir información se demora hasta 3 meses. Eso pasa. Y esto obviamente genera que lamentablemente la unidad de fiscalización no pueda despachar o no pueda llegar a los despachos de los legisladores la información. Así que, por favor, pediría que el plazo de 15 días que se ha determinado, que ya está determinado en la propia ley, sea sujeto a control y fiscalización. Es decir, que no quede solamente en letra muerta, sino que tengamos control de que se cumplan esos plazos. Un tema importantísimo que ha causado debate en el artículo 111 y la cantidad de votos que se requieren para la autorización del inicio de una instrucción fiscal o el enjuiciamiento penal en contra de un asambleísta. Yo quiero ser muy frontal y digo firmemente que el número de votos debería guardar coherencia con el número previsto en la misma ley para proceder a la censura y destitución de los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República. Los funcionarios sujetos a nuestro control, eso quiere decir que aquí no podemos ir tras revanchas políticas, ni si alguien me cae bien o un asambleísta me cae mal, sino más bien tratar esto con mucha objetividad, con un filtro lógico que debemos tener todos los legisladores. Esto es el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional y en eso me ratifico, compañeros legisladores. Le queda un minuto, asambleísta. Sí, finalmente, sobre las prohibiciones de los legisladores, he propuesto ampliar y desarrollar las prohibiciones que ya constan en la Ley Orgánica de la Función Legislativa a fin de que no queden nunca zonas grises y respondamos con ética y con moral a la ciudadanía que nos entrega la confianza en las urnas. El numeral 4 incluiría de manera clara la prohibición de un legislador para recibir supuestos derechos, cuotas, contribuciones, rentas
intereses, sueldos o gratificaciones no debidas por parte de su equipo de trabajo a su cargo. Seguiré, señora Presidenta, revisando el proyecto. Creo que debemos dejar muy marcada la cancha sobre lo que a recomendaciones se refiere, sobre todo en esta coyuntura política, ¿qué se refiere la ejecución quizás o la recomendación de un cargo público? Eso tenemos que dejarlo bien marcado para que no vuelvan estas revanchas políticas, sino más bien actuemos con justicia y de acuerdo al marco de la ley. Muchas gracias a todos.